Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. ¿Cómo están? Aquí bien, maestra. Ya de regreso yo por aquí, a la hora habitual, gracias a Dios, ya mejor de salud. Ya. No estar aquí a esta hora y descansar. Ay, no, maestra, los cambios de clima son el... Aquí está nevando otra vez. En serio, imagínense, aquí estamos con un calor que nos estamos derritiendo. Así dice mi sobrina. Sí. Bueno, vamos a iniciar la clase el día de hoy para que nos vayamos a descansar en nuestros hogares. Bien, ok. Sesión 8, ya vamos avanzando, ya estamos con el, diría yo, con el 70% de este cuatrimestre. Vamos a ver la unidad 3, que son los modos de adquirir y la prueba del derecho de propiedad. Estamos hablando siempre de los derechos reales que limitan el derecho de propiedad. Esa es la unidad. El tema de hoy, chicos, son dos derechos reales: el usufructo y el uso y habitación. Hablar de usufructo me recuerda a una de las preguntas que me hicieron el domingo pasado, que me estaban confundiendo lo que era la posesión con el usufructo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre estos temas de derechos reales, muy importantes. Todavía no he pasado asistencia, más tarde. Ok, vamos a empezar con el usufructo. No sé si ustedes los que siguen las páginas de los memes de abogados, han visto algunos chistes referentes a esta figura, más que todo por su concepto, ¿verdad? ¿Qué es el usufructo? Del latín usus, que podemos decirlo en español, el uso, y el fructus, que son los frutos, es decir, el uso de los frutos. En palabras más sencillas, podemos decir que el usufructo es el derecho de usar lo ajeno. Y al usar lo ajeno, implica también usar los frutos de eso ajeno. Por eso se llama usufructo. Es el derecho de usar y disfrutar de las cosas ajenas. No son de nosotros, no son nuestra propiedad, pero que sí las estamos usando. Salvando. Profe, disculpe. ¿Quién está hablando? Dígame, ¿tienen alguna Yo, Diana, profe, disculpe, es que se escucha súper bajito, fíjese. Ah, qué raro. Sumamente bajito, sí. Los demás, ¿cómo me escuchan? A ver. Perfecto, profe. Tal vez su dispositivo, entonces, Diana. Revise, por favor. Ok, profe, ok. Ok. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de el concepto de usufructo. El usufructo es el uso y el goce de la cosa. Pero esa cosa es una cosa ajena que no nos pertenece, pero dice salvando la sustancia de las cosas. ¿Qué significa salvando la sustancia de las cosas? Es decir, dejando a salvo la nueva propiedad. Es decir, que esa propiedad no nos corresponde a nosotros no tenemos el dominio, le corresponde a otra persona el dominio, nosotros solamente estamos usándola y estamos gozando de ella. Eso es usufructo. Aquí podemos encontrar otro usufructo que está definido en nuestro Código Civil en el artículo 1473. ¿Qué es lo que nos dice nuestro código respecto al usufructo? Dice que el usufructo es el derecho de disfrutar de los bienes que a otro pertenecen, pero con la obligación de no alterar su forma ni sustancia. ¿Qué significa esto? Si yo tengo el usufructo sobre la propiedad que es de mi abuela, no significa que yo tengo derecho de venir y derribar una pared solo porque quiero, solo porque me cae mal y porque siento que me está afectando en mi cuarto donde yo duermo. Eso no es
al disfrutar o gozar de la propiedad. Más bien la estoy deteriorando y peor aún sin el consentimiento del propietario. Por eso es que dice el Código Civil, con la obligación de no alterar su forma ni sustancia. Sustancia. Diferente fuera que yo fuera la dueña de la propiedad, si yo decido hacer las remodelaciones que yo considere necesarias. Pero si solamente tengo el usufructo, no puedo tomar decisiones de esa índole sin antes consultar, ¿verdad?, al dueño de la propiedad. Bien. Fijemos lo que dice Ripper y Boulanger, que son unos escritores de derecho, básicamente. Dice que la ley olvida decir que el disfrute del usufructuario se ejerce a título de derecho real y que es esencialmente temporario. Es decir, el usufructo no es algo intemporal o permanente. Es algo temporal, es decir, es algo que tiene una fecha de caducidad. No pudiendo en su duración más extrema prolongarse más allá de la vida del titular. ¿Qué significa esto? El usufructo puede ser temporal, es decir, 6 meses, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años. O también, aquí nosotros los notarios utilizamos el usufructo vitalicio, ¿no? ¿Qué significa el usufructo vitalicio? Significa el derecho que va a tener esa persona de gozar, de disfrutar la cosa ajena hasta que ella fallezca. Por eso es que dice aquí, no pudiendo en su duración más extrema prolongarse más allá de la vida del titular. A eso nos referimos con el usufructo vitalicio. O sea, esto no es algo de que los herederos van a venir a pedir el usufructo. No, el usufructo no puede prolongarse más allá de la muerte de la persona. Y puede ser temporal, en el caso que yo les estaba mencionando, que por ejemplo en una designación testamentaria, yo coloque le otorgue el usufructo a mi hijo por 20 años. ¿Por qué? Porque yo considero que en el plazo de 20 años, él perfectamente bien puede comprar o adquirir una propiedad. Mientras tanto, va a poder usar y va a poder disfrutar de la casa, ¿no? Sin él ser el heredero. Entonces dice, continúe expresando que ambos son, sin embargo, caracteres específicos del usufructo. Por tanto, es necesario completar la definición legal como sigue a continuación. El usufructo es un derecho real de goce que se ejerce sobre una cosa que pertenece a otra persona, con el cargo de preservar su sustancia y que siendo esencialmente temporario y más generalmente vitalicio, se extingue lo más tarde a la muerte del titular. Es lo que yo les acabo de decir. El usufructo o puede ser temporal, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, temporal, establecer que va a ser temporal, o vitalicio, es decir, hasta que esa persona que va a tener el usufructo muera. Pero se sabe, ¿verdad?, de que va a llegar una fecha en que esa persona va a morir y que se va a extinguir ese derecho real. Eso es usufructo. No confundan, a pesar de que es un derecho real, no confundan usufructo con dominio, porque en el usufructo se sobreentiende de que lo que vos estás gozando o estás disfrutando no te pertenece. Solamente es el derecho de disfrutarlo. Esto, chicos, por lo general se mira en las asignaciones testamentarias. O, por ejemplo, en las donaciones. Yo he realizado donaciones en donde, por ejemplo, la señora es dueña de una propiedad, pero ya quiere dejar, estando viva, quiere dejar en orden
a quién le va a dejar la casa, por ejemplo, ¿verdad? De todos sus hijos, a quién le va a dejar la casa. Pero tiene miedo de que el hijo, una vez de que le entregue la propiedad, la saque de la casa, la corra, porque hay situaciones en donde pasan eso. Entonces, ¿cómo se puede proteger esta señora para que el hijo no la corra y ella pueda seguir viviendo en esa propiedad? Lo va a hacer mediante el usufructo. Hace la donación y se menciona una cláusula especial que se denomina reserva de usufructo, así se llama. En escritura de donación o de compra-venta, según lo que quieran hacer, se establece una cláusula especial que dice reserva de usufructo. ¿Qué es lo que colocamos los notarios? Que mediante el instrumento público ella se reserva el derecho de usufructo, que puede ser temporal, es decir, por unos 10 años, pero imagínense que si la señora es de los robles que dilatan hasta 20, 30, 40 años, entonces mejor lo que se pone es el vitalicio. O sea, que hasta que ella muera, ella va a tener derecho de habitar en esa casa, de vivir, de gozar, de disfrutar, aunque el dominio ella se lo traslade a su hijo. En el caso que les estoy planteando, ¿verdad? Entonces, eso es usufructo. ¿Estamos claros hasta ahí del concepto? Maestra, Dígame. ¿me puede repetir cómo se hace la cláusula especial? ¿Cómo? Sí, la cláusula se llama reserva de usufructo. Entonces, los notarios, ustedes cuando vean notarial ahí van a aprender. Los notarios lo redactamos que dice mediante, bueno, habla la primera compareciente, la señora fulana de tal, y manifiesta que mediante el presente instrumento público se reserva el derecho de usufructo sobre la propiedad descrita en la cláusula anterior, porque se supone que ya tuvieron que haber descrito el bien inmueble, ¿verdad? Entonces se coloca, se reserva el usufructo de forma vitalicia sobre el bien inmueble descrito en la cláusula anterior. Eso, chicos, y muchas veces aquí es donde fallamos nosotros en la práctica, a la hora de asesorar bien a nuestro cliente. Por salir del paso, sí, vamos a hacer una donación, vamos a hacer una compraventa, y después son los llantos de los clientes cuando te llaman y te dicen, mire, mi hijo me acaba de sacar de la casa, y eso era lo que yo no quería, y a lo mejor por no asesorar bien a esa persona, lo dejamos en indefensión. Entonces, esta figura del usufructo es muy importante a la hora de hacer ese tipo de trámites. Lo mismo, el usufructo también lo podemos utilizar en las asignaciones testamentarias. Por ejemplo, yo tengo mi casa, ¿verdad? Y tengo a 3 hijos. Resulta de que yo sé pues que mis hijos se viven matando, porque hay que ver la realidad. Hay hijos que se viven matando y todavía viven peleando y todavía están vivos los padres. Viven peleando lo que no les corresponde, ¿verdad? O lo que no han hecho todavía, porque a lo mejor no aportaron pero ni una piedra para construir, pero a la hora que los padres fallecen son los primeros en andar peleando. Entonces, como los padres no conocen qué tipo de hijos somos nosotros, ya saben quién es el hijo obediente, ya saben quién es el hijo que merece la casa, y entonces la señora decide hacer su testamento. ¿Qué es lo que va a hacer ella? Ella quiere que la casa le quede a su hijo el más obediente. Y entonces lo declara heredero. Pero realiza un legado. Así se llama. Ustedes ya vieron, no han visto sucesiones, pero dentro de las asignaciones testamentarias existen lo que son los herederos y los legatarios. El heredero es el que adquiere toda esa masa hereditaria en su totalidad.
El legatario es aquel que recibe una parte o una porción particular sobre una cosa, sobre un bien. En este caso, el usufructo se puede dejar en legado. Yo designo como heredero universal de mis bienes a Bernie. Es mi hija, entonces yo la declaro heredera universal. Pero yo sé que yo tengo un hijo que yo no quiero que lo saquen de ahí el día que yo me muera. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Tengo que dejarle un legado. Y en mi testamento digo, asignación de legado, que mediante este instrumento público manifiesto que es mi última voluntad asignar un legado a Arvin para que él pueda habitar. O sea, le lego el usufructo a Arvin, un usufructo temporal de 10 años, porque espero que en 10 años ya Arvin pueda haber comprado su casa, ¿verdad? Entonces, una vez finalizado el usufructo, cumplido los 10 años, el heredero ya va a poder sacar a su hermano de la casa. Pero si la mamá le dice que es vitalicio, o sea que ahí Bernia no va a poder sacar a Arvin de la casa hasta que Arvin muera. Entonces, eso también se puede hacer en asignación testamentaria. ¿Vamos bien hasta ahí? Maestra, pero esto tienen que ser como dice usted, poner cláusulas, ¿verdad? Claro. Cuando se hacen estos documentos. Cláusulas con sus específicos nombres. Ok. Sí. Ok. Otro concepto de lo que es el usufructo, según el profesor Orozco, dice que es el derecho real a disfrutar completamente una cosa ajena sin alterar su modo de ser. Es decir, sin enajenarla, sin grabarla, sin otorgársela a terceras personas, sin alterar su conservación. Eso es usufructo. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el usufructo? Y para esto voy a pasar, bueno, antes de continuar, ¿verdad? No vaya a ser y se nos acabe el tiempo, voy a pasar a asistencia. Diana Artola. Diana Artola. Aquí estoy, profe, aquí estoy. Ok. ¿Ah? ¿Me escucha? Ana Lucía. ¿Me escucha? Aquí, profe, presente. Sí, Diana, ya le puse presente. Bello Jiménez Camilo. Disculpe, es la otra. Bello Jiménez Camilo. ¿No está Camilo? Ah, bueno, a ver. Ah, sí, ahí está. Castellón Lezama Junior. Ya la miré que está presente también. Espinosa Girón Arvin. Presente. Isamar del Carmen, al final. Ay, ya llegó temprano. Oh, porque tengo clase. Mejía López Francela. Francela. No estuvo Francela, no vino. ¿Qué le pasa? Hola. Cecia Raquel. Tampoco. Cecia. Muñoz Espinosa Verónica. Muñoz Solís y Dalia Elena. Por ahí la miré ahí. Presente. Obregón Quiroz Bernia. Presente. Osorio Sosa Sara Noemí. No vino Sara. Presente, profe. Ah, bueno. Le escucho enfermo. Quiroz Gutiérrez Adap. Adap. Por ahí mira que me mandó un mensaje. Vamos a ver.
No. Quiro Gutiérrez, ¿no está? Romero Espinosa Rosibel. Presente, profe. Roque María Ninfa. Aquí, profe. Smith Lacayo Katy. Presente, profe. Tercero, Manuel Alejandro. Manuel. Presente. Ahí está, Manuel. Sí. Ah, sí, ya lo escuché. Valle Gutiérrez Enrique. Valle Gutiérrez, no se conectó. ¿Qué pasó, Rosibel, con Enrique? Está trabajando, profe. Ok. Vázquez Alvarado María Victoria. Presente, maestra. Bueno, Leonor está justificada y Velázquez García Tatiana. Presente, profe. Ok, chicos, continuemos entonces. ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en el usufructo? Pues básicamente son dos, ¿verdad? Tenemos el usufructuante, quien es el dueño de la propiedad, que es el que cede el derecho de usar los frutos a otra persona, que es llamada usufructuario. O sea, son dos. El usufructuante, que es el dueño de la propiedad, y el usufructuario, que es el que va a gozar y a disfrutar la cosa o el bien. Esos son los sujetos que intervienen en el usufructo. ¿Cuál es el objeto del usufructo? Pues básicamente recae sobre una universalidad de hecho o de derecho y puede constituirse, lo que ya les había mencionado, por acto entre vivos, un contrato, o por última voluntad, es decir, un testamento. O también se puede constituir por la prescripción que habíamos hablado anteriormente. ¿Qué es lo que nos dice el artículo 1529? El derecho que se ejercita sobre cosa ajena no puede gravar eternamente el derecho de propiedad. Si yo tengo un usufructo, eso es lo más que yo voy a lograr obtener. No puedo con un usufructo creer de que yo soy la que tengo el dominio sobre esa propiedad. Por eso dice, no puede gravar eternamente el derecho de propiedad. Es decir, no puedo aspirar a tener el dominio sobre eso, porque lo único que tengo es el usufructo. Bien, ¿cuáles dicen? A ver, su ejercicio encuentra las siguientes limitaciones. Por muerte del usufructuario, por expirar el plazo por el que se constituyó, por la reunión del usufructo y la propiedad en una misma persona. Por ejemplo, cuando yo tengo el usufructo, pero luego le compro la propiedad al dueño. No puedo ser dueño y no puedo ser usufructuario. Se reúnen las dos calidades en una misma persona. Por la pérdida total del bien objeto del usufructo. Imagínense, por ejemplo, hay un terremoto y se destruye la casa. ¿Qué voy a gozar si ya no existe el objeto como tal? Igual, por la pérdida total del bien inmueble, por la resolución del derecho del constituyente por prescripción, por renuncia del usufructuario, por la revocación del usufructo solicitada por los acreedores del dueño del fondo o por la revocación directa de la Constitución. Todas estas son manifestaciones que pueden limitar el derecho del usufructo. Si se muere el usufructuario, ¿qué voy a hacer? Hasta ahí se termina, ¿verdad? El derecho de usufructo. El usufructo categóricamente admitido por el artículo 1478 del Código Civil dice: el usufructo se constituye por acto entre vivos o por última voluntad. ¿Cómo puede ser constituido por acto entre vivos? Yo ya les expliqué el ejemplo de una donación con reserva de usufructo. Ahí nadie se está muriendo, simplemente se está haciendo un traspaso de dominio, ¿verdad? Pero se está reservando el derecho de usar y gozar la cosa, el bien inmueble. Y por último, última voluntad, ahí sí estamos hablando de una asignación testamentaria. Muy bien. Dice, en cuanto a institución jurídica, el usufructo se presenta
como una desmembración temporal de dominio. Es una desmembración, sí, porque el dueño le está otorgando esa facultad para que pueda disfrutar, pero eso no significa que él es dueño. Oigan bien, solamente es como alargar un poquito más ese derecho a una persona, ¿no? De poder disfrutar y poder gozar de las utilidades que te puede brindar ese bien inmueble, pero el dueño siempre va a conservar el dominio sobre su propiedad. Simplemente pues que se ve afectado porque, por ejemplo, si yo le quiero otorgar el usufructo a mi hijo, y a lo mejor yo tengo otra casa, mi hijo es el que va a vivir en esa casa y la va a disfrutar. Yo tengo la mía, las dos son mías realmente, pero yo vivo en otra, entonces yo no tengo, o sea, no puedo ni gozar ni disfrutar esa casa porque ahí están. Bien, el usufructo como derecho de temporalidad que yo ya les había dicho, puede ser de manera temporal por unos 6, 10 meses, 8 meses, 1 año, 2 años, 3 años, o bien puede ser, se puede consolidar de una manera vitalicia, pero que no va a trascender más allá de de la vida de la persona. ¿Cuáles son las obligaciones del propietario? Entregar la cosa sobre la que recae el usufructo, con todos sus accesorios, conservar en el estado de servir para el uso convenido, no intervenir ni en alguna forma embarazar o perjudicar el uso o disfrute de la cosa, porque básicamente en eso recae el concepto de usufructo. Garantizar el uso y goce pacífico de la cosa usufructuada, responder por los daños y perjuicios que se causen al usufructuario, ya sea por vicio o defectos ocultos que tenga el bien, ¿verdad? Existe obligación de efectuar inventario, pero al no producirse se presume hallarse los bienes en buen estado cuando lo recibió. También eso es algo muy importante, el inventario del estado, ¿verdad? De las cosas que estás aceptando en usufructo para que después no te los cobren. ¿La renta de casa? No. La renta de casa es otra figura jurídica que es el arrendamiento. Sí, el usufructo no es igual al arrendamiento. Sí. Tenemos los derechos del usufructuario, tiene derecho a todos los frutos naturales que puede generar el bien usufructuado, a usar la cosa como lo haría un propietario prudente, puede reclamar por sí los créditos vencidos que formen parte del usufructo si tuviera dada o diera la fianza correspondiente. Las obligaciones del usufructuario está obligado a la fianza de inventario, a los daños que se sufra la propiedad por su culpa, oigan bien, no por los vicios ocultos, sino por cuando él realmente deteriore el bien inmueble. Es responsable del despojo de los animales si se hubiera aprovechado de ellos. El usufructuario de árboles o arbustos fructíferos queda obligado a plantarlos tanto cuantos perecieren naturalmente o a sustituir un cultivo por otro. En el caso de que la propiedad pues tenga árboles frutales, ¿verdad? Permitir al propietario la realización de cualquier obra mejor en el bien usufructuario siempre y cuando la persona, el dueño de la propiedad, esté de acuerdo. Debe hacer los reparos indispensables para la conservación de la casa, es decir, si hay una gotita, ¿verdad? En el zinc, yo tampoco me voy a poner en el plan de que eso es responsabilidad del dueño, es repararlo. No, yo como usufructuaria lo puedo hacer. Bien, bueno, objetivo del usufructo, ya solo nos quedan 6 minutos. El usufructo puede establecerse por tiempo determinado o bajo condición y sobre cualquier clase de bienes muebles e inmuebles. O sea, que también se puede hacer sobre los bienes muebles y sobre los bienes inmuebles. ¿Cómo dicen? Ok, vamos a hablar rapidito sobre el uso y habitación. Dice, el uso es una especie de usufructo limitado y el derecho de habitación es una particularidad del uso que tiene por objeto una casa destinada a la habitación, por eso se llama habitación. Por ejemplo, el uso yo le puedo dar un uso comercial. Puedo usar la casa para negocio.
pero la habitación es algo exclusivamente para que habite la familia como tal. Por eso es la distinción entre uso y habitación. En lo que respecta al derecho real de habitación, se puede decir que se persigue una actividad de carácter muy similar al que posee el derecho real de uso. Este precepto tiene una diferencia muy fundamental que radica en que la habitación se encuentra dirigida al uso de los bienes inmuebles como habitación, sin nada más. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, es decir, yo no puedo vender ese derecho de uso y habitación, no lo puedo arrendar, ni lo puedo traspasar a otro por ninguna clase de título. Simplemente se le tiene que entregar a la persona, ¿verdad? Esta persona que tiene el derecho del uso y habitación no puede pasárselo a terceros. ¿Por qué? Porque es un derecho personal también. El uso es un derecho real que dispone en favor del beneficiario o usuario la apropiación de la utilidad de los bienes. Por ejemplo, una finca, ¿no? La finca produce aguacate, produce mango, produce piña, produce naranja. Entonces, al yo tener el uso, yo puedo disponer de todos esos bienes, ¿verdad? La habitación es diferente. La habitación básicamente sirve para que una familia pueda habitar en esa propiedad. Por eso dice, el uso es una especie de usufructo limitado nada más. Y el derecho de habitación es una particularidad del uso que tiene por objeto una casa destinada a la habitación, o sea, habitar en esa casa, que habite la familia como tal. Bien, ¿preguntas? Ninguna, profe, está claro. Ok. Bueno, chicos, hay una tarea, no sé si ya les aparece plataforma, si no les aparece la sesión 8, seguramente el lunes les va a aparecer. Pero si tienen una tarea para el viernes, a más tardar, la envían, es el primer acumulado ya de este segundo corte evaluativo. Y bueno, nos vemos en la sesión número 9. Pasen un feliz fin de semana. Gracias, maestra. Bye, bye, bye a todos. Feliz fin de semana. Fin de semana. Bye. Bye.